Chicas, buenos días a todas. Una disculpa porque hoy el universo ha conspirado en contra nuestra y tenemos un poco de problemas técnicos. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, en este caso a través de Zoom. Entonces, si les parece, vamos a hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo para comenzar nuestra sesión número 2 de Antropología Filosófica en estas escaladas del saber. Bienvenidas a todas las escaladoras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. Enciende nuestros corazones en el fuego de tu divino amor. Inmaculada Madre de Dios, Santa María, Reina y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, les agradezco la espera. Si alguna tuvo que desconectarse, completamente comprensible por cuestión de horario, igual se va a quedar grabada esta sesión y se subirá correspondientemente a YouTube para que la puedan ver ya sea más tarde o a lo largo de la semana. Y bueno, pues al igual que la semana pasada, un saludo especial a todas las que nos están escuchando desde Guadalajara y también, no sé si estén de algún otro lugar del mundo, como Perú, que la semana pasada nos estaban acompañando. Y las regias, por supuesto, también bienvenidas. Entonces comparto pantalla, chicas, para poder ver la presentación y poder arrancar. Me voy a extender al menos una hora. Si alguien tiene que desconectarse, no se preocupe, se puede ir sin culpas ni problemas. Y ya en su momento termina de ver esta charla. Ok. Muy bien, pues comenzamos. Estamos en la categoría de escaladoras en el módulo de Antropología Filosófica y hoy vamos a abordar una sesión que hemos titulado Conocer, Querer y Sentir, las capacidades humanas. Entramos en un aspecto muy interesante de la antropología que seguramente a todas nos va a despertar nuevo interés por este tema y nos ayudará a seguir profundizando en nuestro ser humano, en nuestro ser persona. Vamos a comenzar con una frase de un filósofo francés del siglo XVII. Yo no sé francés, pero aprendí de un profesor que la correcta pronunciación del nombre de este filósofo es René Descartes, porque en el francés, cuando una palabra termina con E o S, pues estas no se pronuncian. Entonces esta frase seguramente todos la han leído. Dice, pienso, luego existo. Y bueno, no sé qué opinen o qué piensen, valga la redundancia de esta frase. Es bastante existencial, bastante filosófica. Alguna vez a lo mejor la hemos leído y nos hemos quedado así como con cara de ¿qué? Pero yo la quise poner aquí porque quiero decirles que aunque esta afirmación en su tiempo fue muy importante, porque de alguna manera resaltaba la capacidad humana del pensamiento, es una frase que también podemos criticar. ¿Por qué la podemos criticar? Bueno, porque desde mi punto de vista, esta frase se queda corta. Es decir, no señala la existencia humana completa. Está únicamente señalando una de las capacidades humanas, o mejor dicho, una de las facultades humanas, que es el pensamiento, pero está dejando de lado muchas otras facultades y otras capacidades que son igual de importantes que el pensamiento. Entonces, por eso la quise poner aquí, porque en contraposición a la imagen que vemos aquí de una mujer con los ojos cerrados, sonriendo, se ve contenta, pues podemos sospechar que la existencia humana no se reduce únicamente al pensamiento, sino que es más rica, es más compleja. Y
Y por eso estudiarla también es tan interesante y es todo un reto. Muy bien, cualquier comentario que ustedes quieran aportar lo pueden hacer a través del chat. Tengo aquí muy cerquita a mi manager, Ana Carolina, que me estará comunicando cualquier comentario de su parte. Así que siéntanse libres de hacerlo, por favor. Decíamos que la antropología se pregunta, ¿qué es el hombre? Esta es la pregunta que rige la antropología como disciplina, como rama de la filosofía. Y decíamos la semana pasada que a través de las diferentes etapas de la historia, el mismo ser humano ha intentado responder a esta pregunta. Quise poner de nuevo esta diapositiva porque la semana pasada, gracias a nuestras queridas hermanas y amigas de Guadalajara, pues caí en la cuenta de que no había explicado del todo o no había terminado la idea de cómo se ha ido respondiendo a esta pregunta en cada etapa de la historia. Les había comentado que en la antigüedad de alguna forma primaba la explicación del ser humano como un ser racional. Es decir, el ser humano se distingue de otros seres por su racionalidad, por su capacidad de conocer el mundo, de tomar decisiones, que también es un aspecto que tiene que ver con la racionalidad. Pero al parecer ahí me quedé, me salté hasta el posmodernismo y ya no les dije nada, ¿verdad, Teresita? Que anda por ahí. Entonces, voy a puntualizar un poquito aquí, nada más para que se queden con el mapa completo, pues de las características más preeminentes o dominantes en cada etapa de la historia, y pues tomen nota, evidentemente, ¿verdad? En la época medieval hay una mirada importante hacia una dimensión del ser humano que sí vamos a ver también aquí hasta la siguiente sesión, que es la dimensión espiritual o la capacidad espiritual del ser humano. Obviamente, no quiere decir que en la época medieval se olvidara que el ser humano es racional, todo lo contrario. Las aportaciones más importantes, chicas, a la teología se han hecho precisamente en la época medieval, por ejemplo, con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino, quienes fueron grandes estudiosos, padres de la Iglesia, y no solamente explicaban cómo tenemos un espíritu abierto, el espíritu de Dios, sino también construían sistemas racionales para explicar cómo el ser humano, sin dejar de ser humano, sin dejar de pensar, sin dejar de querer, sin dejar de ser sí mismo, pues puede abrirse a Dios. Entonces, repito, no porque en una época prevalezca a lo mejor la atención hacia un aspecto, quiere decir que se olviden otros, pero en términos generales sí los podemos resaltar. Por cierto, y como paréntesis, tengan cuidado cuando en la escuela les dicen que la época medieval fue una época oscura, porque de oscura yo creo que no tiene nada. Al contrario, es una época histórica muy amplia, de grandes aportes en la filosofía. Es una época en la que nació la universidad como institución, en la que se fue estructurando todo el ideal educativo griego y romano, donde se buscaba educar al ser humano en la virtud, en el bien, y se fue configurando el pensamiento ya hacia la modernidad y hacia la ciencia también. Obviamente, como en todas las épocas, porque los que vivimos en cada época somos personas y recordamos que la persona humana es limitada, se puede equivocar, pues tal vez hubo situaciones o aspectos que se pueden ver desde nuestro presente y hacer una crítica constructiva de ellos, pero no una crítica imparcial, porque no podemos juzgar el pasado desde el presente así ligeramente, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de afirmaciones. Todavía hoy hay muchos videos en YouTube que quieren decirnos, por ejemplo, que Galileo Galilei fue condenado y fue muerto por la iglesia. Eso es una leyenda negra, mis estimadas. Galileo Galilei era amigo de los obispos, tuvo una hija religiosa y realmente no fue muerto, ni quemado, ni castigado, solo fue interrogado. Y realmente sus problemas más grandes o sus discusiones más acaloradas eran con académicos.
porque lo que él planteaba pues era un modelo de entender el universo completamente distinto a lo que otros académicos hacían. Entonces por ahí cuidado con eso. Bueno, cierro paréntesis. En el Renacimiento y la época moderna, en general, vamos a poner otra vez atención como humanidad al aspecto racional del ser humano, a la razón, esto también lo dije la semana pasada, pero sobre todo en la época moderna, tardía, en el siglo XIX, hay una mirada hacia los sentimientos y hacia las emociones, es el romanticismo, es una corriente de pensamiento que, por eso hoy se usa esa palabra, lo romántico se asocia a la emoción, porque en aquel entonces empezaba a reconocerse pues, que el ser humano no era pura racionalidad, sino que también tenía sentimientos, emociones. Bueno, y en la posmodernidad yo les decía que se dan varios fenómenos. Realmente es una época compleja, empezando porque no nos ponemos de acuerdo si estamos o no estamos en la posmodernidad, pero lo cierto es que por un lado hay un desencanto de la razón, una especie de tendencia al desorden, al caos, al relativismo moral y práctico, donde la opinión es lo único que vale. Pero también podemos hablar en la posmodernidad de nuestra época actual del presentismo. Esto lo estoy diciendo haciendo eco de una charla que recientemente escuché por Beatriz de Ancos, cruzada de Santa María y profesora en la Universidad Católica de Ávila, me parece, o no sé si en la de Valencia. Ella habla del presentismo como una característica de los jóvenes de hoy que solamente ponen su atención en lo inmediato. Es decir, hay una dificultad para hacer proyectos, para mirar el futuro con esperanza, para adquirir compromisos. Hay una búsqueda enfermiza del bienestar y se da una paradoja importante porque buscamos el bienestar, queremos sentirnos bien física, moral, espiritualmente, emocionalmente sobre todo. Queremos vivir en una especie de nirvana, en un inmutismo donde nada nos afecte, donde nada nos duela, donde nada sea sacrificio, donde nada sea esfuerzo. Y como eso no es posible porque ese mundo no existe, somos humanos y por naturaleza tenemos emociones, situaciones que nos pueden doler, aspectos que pueden implicar sacrificio, pues se da una especie de malestar. O sea, en la búsqueda del bienestar se da el malestar y vivimos también desencantados. Muy bien, bueno, ya no las aburro más con este pequeño sermón o preámbulo, pero quería puntualizar un poco las características más relevantes o más dominantes de cada época, que también quiero que tomemos con cautela. O sea, no podemos generalizar o decir que esto es así y no es de otra manera. Yo estoy segura que todas las que están aquí conectadas, pues sí saben de sacrificio, sí saben de esfuerzo, sí tienen ideales, proyectos, metas. O sea, aunque claro, también nos pega este presentismo, esta búsqueda de enfermedad del bienestar, pero no nos domina. Entonces también ahí vemos, desde ahí vemos cómo la realidad humana es compleja, compuesta, y no podemos tampoco hablar de una forma determinada de ser, pero son características que están presentes. Bueno, esto fue también una especie de paréntesis, un complemento a la sesión pasada. Retomo la pregunta de la antropología, ¿qué es el hombre? Y hago también una puntualización importante. ¿Por qué preguntamos qué es el hombre? Aquí puse una diapositiva rosita, ¿verdad? Porque alguna puede estar pensando, ¿y por qué no decimos qué es la mujer? ¿Verdad? ¿Qué machismo? ¿Y dónde queda la mujer? Bueno, si alguna estaba preguntándose esto, que es bastante válido, quiero decirles a través de la filología, que es una disciplina que nos ayuda a ver la raíz etimológica de las palabras y por tanto a entender la realidad desde su raíz, el concepto de hombre, voy a minimizar aquí
los videos, perdón que no lo había hecho antes, para que vean completo. El concepto de hombre, de nuestro léxico castellano, viene del latín homo hominis, que comparte con la palabra humus su raíz indoeuropea. ¿Qué es esto que les acabo de decir? No se preocupen, no lo voy a poner en las preguntas. Lo que les acabo de decir es que el término latín homo homini, para designar al hombre, al ser humano, comparte su raíz en el lenguaje con la palabra humus, que significa tierra. Esto es muy importante porque vemos cómo el lenguaje no es una mera construcción social, como muchos hoy dicen, sino que el lenguaje es una forma de señalar la realidad. Y si el concepto de homo hominis viene de humus, que significa tierra, quiere decir que ya desde los tiempos más antiguos, aun fuera de contextos religiosos, el ser humano se reconocía a sí mismo como un ser proveniente de la tierra, es decir, como un ser limitado, proveniente de la tierra frente a Dios que proviene de lo alto, o a los dioses. ¿Ok? Bueno, esta palabrita latina de homo hominis tiene una relación importante con la palabra hominem, que igualmente es latín. No las quiero confundir ni marear, pero miren, el latín es como el alemán, si alguna sabe alemán me entiende. Es un idioma, un lenguaje, perdón, donde hay declinaciones. Es decir, en lugar de artículos, como en el español, donde decimos el hombre, del hombre, para el hombre, al hombre, hay declinaciones, es decir, hay sufijos, es decir, las últimas letras de las palabras cambian. Entonces, homo hominis es el hombre, y hominem es el acusativo de hombre, es decir, es como decir para el hombre. Pero bueno, no se enreden en esto. Solo quiero que vean la evolución del concepto de latín al español. ¿Ok? En verdad, perdón si ya se marearon, pero nada más presten atención a la evolución filológica de la palabra. De hominem evolucionó a omne, de omne evolucionó a hombre, y de aquí se añadió la B para una mejor pronunciación. La H estuvo presente desde el principio, si se dan cuenta. Sin embargo, hay un periodo histórico donde la H dejó de escribirse porque no tiene sonido. Y bueno, cuando se configura el castellano como idioma, se retoma la H, aunque es muda, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que el concepto de hombre se refiere a la especie humana, a un modo de ser vivo. Es decir, cuando hablamos de hombre, estamos hablando en general de aquellos seres vivos que comparten un modo de ser concreto que hemos denominado humano. Si se fijan, el concepto de humanidad también comparte su raíz con la palabra humus, otra vez alusión a que este ser es limitado, es creado, o al menos es distinto de los dioses o de Dios. Entonces, esto lo digo para que nadie se sienta ofendida y nadie piense que a la mujer se le está haciendo a un lado, porque hoy está muy de moda, o sí, pues hay una gran sensibilidad, ¿verdad? Por el lenguaje, por los conceptos. Yo no digo que en el lenguaje no pueda haber ideología o no pueda haber discriminación. Puede haberlo, sí, pero tampoco podemos caer en el pensamiento de que en cada palabra hay discriminación y de que el lenguaje no se puede utilizar de manera genérica, porque seas varón o seas mujer, eres humano y tienes un modo de ser concreto, un modo de ser vivo concreto. Y de hecho esto es muy importante entenderlo para también comprender cómo las ideologías actuales, que según dicen, pues
atentan o eliminan la naturaleza humana, un modo de ser humano, y se reducen a lo que cada quien quiera ser, pues están completamente equivocadas y no tienen al menos un fundamento científico. Pueden tener un fundamento ideológico, pueden estar sistemáticamente muy bien construidas y ser socialmente aceptadas y además promovidas por las políticas públicas. Pero eso no quiere decir que señalen la verdad o la realidad en su modo de ser. Hago un paréntesis más y complementando un poco lo que la semana pasada les comentaba sobre la ética y la moral, sé que es difícil, muy difícil intentar comprender la ética como un modo de reflexión. O sea, uno dice, ¿cómo? Pero la ética no es una ciencia. Sí, por supuesto. Por eso. Conlleva un proceso reflexivo para comprender el modo de ser humano que tiene un aspecto estático, que es precisamente el que estoy diciendo, un aspecto que no cambia, y también un aspecto dinámico o variable, porque todos somos humanos, pero todos somos individuos y todos somos personas y todos somos distintos y no hay dos personas iguales. De hecho, hay una rama de la antropología, que es la antropología física, que estudia la variabilidad de los rostros humanos. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, cómo cada persona es distinta y no solamente en su rostro, sino en su identidad y en su ser. Entonces, cuando hacemos ética auténticamente, desde una filosofía bien entendida, pues reflexionamos sobre la naturaleza humana y a partir de eso, entonces sí, se pueden construir sistemas morales, que son códigos de valores, modos de vida, hábitos o costumbres. Claro que sí pueden ser muy diferentes, por supuesto, no vivimos igual aquí en Monterrey que en Guadalajara, no se vive igual aquí que en China, y sin embargo somos humanos. Entonces, pues todo esto para que no vayamos a caer en el error de pensar que por utilizar la palabra hombre estamos haciendo menos a la mujer. Muy bien, entonces cuando la antropología se pregunta qué es el hombre, se pregunta por la especie humana, por un modo concreto de ser vivo. Hay distintos modos de ser vivo. Aquí si me está escuchando alguna licenciada en biología, pues qué vergüenza porque yo estoy muy verde aquí en estos conocimientos, pero bueno, es importante tener algo de nociones acerca de la biología también para poder explicar la filosofía. Aquí en pantalla vemos algo que todas vimos en la primaria, cuando fuimos a la primaria, que son los reinos o los géneros, ¿verdad? Se atribuye esta clasificación de los seres vivos a un biólogo inglés, me parece, Whitaker, creo que es del siglo XVIII-XIX, pero déjenme les digo que no es cierto, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y esta clasificación ya la habían hecho los griegos, concretamente Aristóteles, en un libro llamado Física, porque, oigan, de verdad ellos estudiaban un montón, o sea, son buenos modelos a seguir para las estudiantes. Eran filósofos, pero a la vez eran físicos, a la vez eran astrónomos, a la vez eran biólogos, médicos y todo lo que ustedes gusten y manden. Educadores, hasta políticos. Platón tiene una obra importante sobre la polis, la ciudad, etc. Entonces, esta clasificación de la biología viene desde Aristóteles, en donde el filósofo reconoce que entre los seres vivos podemos agrupar a aquellos que comparten características determinadas, aunque haya otras características que los diferencien. Y así tenemos el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi o de los hongos, el reino protista y el reino monera. Les decía que si hay alguna bióloga, pues sabrá mejor que yo. El reino monera actualmente se considera obsoleto porque este reino se refiere a las bacterias y pues se ha visto que las bacterias no se pueden agrupar porque cada una tiene un modo de ser distinto radicalmente hablando. Pero bueno, yo aquí lo quise poner porque esta es la primera clasificación que hubo. Entonces, ¿cómo se organiza los seres vivos? Pues de acuerdo a su organización celular, si son unicelulares o pluricelulares, a su forma de reproducción, sexual o asexual, a su forma de nutrición, es decir, cómo se alimentan, a la locomoción, que es la posibilidad de movimiento y traslación, y a la respiración, aeróbica, anaeróbica. Digo, no me voy a meter mucho en esto,
yo creo que todas aquí estamos recordando un poco eso de la primaria o la secundaria. Aquí el punto es que veamos que existen distintos modos de ser vivo y que esto lo reconoce la biología, ¿eh? O sea, por si alguien cree que la ciencia no puede aportar nada a la pregunta por el ser humano hoy, pues es una equivocación. Estas características que distinguen a los seres unos de otros, pues aparecen de forma constante en cada uno de estos seres, aunque luego haya otras características que los diferencien. El reino animal es el que hoy vamos a tocar específicamente porque el ser humano es considerado una especie animal. ¿Por qué una especie animal? Porque de entre todas las especies animales que existen, que son más de 50,000, o sea, tenemos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, etcétera, etcétera, pues también podemos hablar de la especie humana, donde todos como animales comparten la forma de nutrición, reproducción y locomoción, aunque con algunas variaciones, pero la especie humana tiene pues una distinción muy importante que vuelvo a la diapositiva donde les hablaba de las épocas históricas, me regreso si quieren. En la antigüedad fue donde se descubrió, o sea, el ser humano es un animal racional, tiene racionalidad y por tanto es bastante distinto a las demás especies animales. Nada más, antes de seguirles hablando del reino animal y de la especie humana animal, pues una nota importante en general para hablar de los seres vivos. Cito a Yepes y Aranguren en un texto muy interesante que tienen de antropología, donde dicen que lo vivo camina hacia una plenitud de desarrollo, autorrealización o crecimiento. Es decir, todos los seres vivos, le iba a cambiar, por eso no le cambio porque a lo mejor alguien lo quiere escribir. Todos los seres vivos, sean animales, vegetales, minerales, protozoarios, algas, en su propio modo de ser, independientemente de que tengan locomoción o no, es decir, de que se muevan o no, independientemente de que su reproducción sea sexual o asexual, cada uno de ellos en ese modo de ser camina hacia una plenitud de desarrollo. Si hay alguna psicóloga aquí escuchando, el concepto de autorrealización, pues es muy conocido en psicología positiva sobre todo. Cada ser vivo tiene la capacidad en sí mismo de crecer, de moverse, no solamente de lugar, sino de moverse hacia una plenitud, de desarrollar todas sus capacidades al máximo y en armonía para ser la mejor versión de su ser. Parece un juego de palabras. Por otro lado, también esto se parece un poco a lo que entendemos por santidad. Todas las que están escuchando, que comparten una fe, que compartimos una fe. Pero a eso se refiere la autorrealización. El que cada ser vivo pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Evidentemente, en las especies animales no humanas, como en los vegetales o en las otras formas de vida, esa autorrealización es bastante básica. ¿Por qué? Porque se mueven unos planos limitados, donde no hay racionalidad y por tanto no hay decisión y no hay afectividad. Entonces, pues es bastante sencillo, aparentemente, ser una planta o ser una especie animal no humana. Nosotros, los seres humanos, lo tenemos un poquito más complicado. Muy bien. Voy a avanzar, espero que nadie se esté durmiendo. Ya no las veo porque minimicé sus caritas, pero creo que todo va bien. Les dije que vamos a hablar un poquito más del reino animal y sus especies, para entrar de lleno en la especie humana. Nada más decirles, ya les dije, pero lo repito, pues que existen, yo creo que más de 50,000 especies, y me quedo corta, que a su vez pueden ser agrupadas, como les decía, por algunas características específicas, por ejemplo, los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios. Y pues no nos vamos a meter aquí a estudiar las especies porque no es clase de biología, más bien vamos a hablar de la especie humana como tal. Y lo que la filosofía ha reconocido a través del tiempo como características propias de lo humano
y también lo que se ha reconocido como hasta cierto punto un misterio que conlleva una necesidad de estudiar más a profundidad ese modo de ser humano. Es decir, la biología no basta para contestar a la pregunta sobre qué es el hombre. Incluso la antropología no basta. La psicología ha sido de gran ayuda. Les voy a hacer una confesión. Hubo un tiempo de mi vida en el que yo tenía un rechazo real por la psicología, o sea, no saben lo que ocasionaba en mi persona. Aquí en el hogar de Monterrey vivimos muy cerca de la Facultad de Psicología y hubo una temporada en la que yo tenía que pasar por ahí, por dentro de la facultad para ir a mi servicio social y algo me repelía por dentro, o sea, simplemente creo que era una especie de arrogancia de filósofa que se consideraba superior a los psicólogos, pero ya he recibido una lección suficiente de humildad, por lo cual estoy muy agradecida desde que soy estudiante en psicología, porque realmente la psicología ha venido a resolver muchas preguntas que quedaban abiertas y sin respuesta en la filosofía, y que dan un mapa más completo de la realidad humana y su complejidad. Pero aún la psicología no puede resolver todas las preguntas. Y es en donde les digo que aparece una especie de misterio, donde es necesario también caminar hacia otras disciplinas y hacia la revelación de Dios, que viene de alguna manera a sellar con una respuesta que, por otro lado, es la única que le da al ser humano satisfacción, paz, tranquilidad, sobre la pregunta de qué es el hombre. Es decir, cuando se abre uno a la revelación y acepta que hay verdades de fe que completan lo que la ciencia no puede decir, como lo dijo San Agustín, el corazón descansa. El corazón que estaba inquieto descansa, descansa en Dios, descansa en la verdad. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más la semana siguiente, ¿verdad? Pero digo, solo para que quede claro que no todo lo puede responder la ciencia. Muy bien, bueno, la especie humana se definió en la antigüedad como animal racional, en latín Homo sapiens, ¿verdad? Por esta característica distinta de las demás especies animales, que conlleva la capacidad de conocer el mundo y sobre todo también de expresar, de decidir y de transformar. Estrictamente hablando, chicas, este concepto de animal racional es la definición más completa y a la vez más genérica del ser humano. Porque, según Aristóteles, cuando quieres definir algo, no puedes describirlo. Una cosa es definir y otra cosa es describir. Definir implica señalar el género próximo, es decir, el modo de ser general, en este caso animal, y la diferencia específica, la racionalidad. Tampoco se enreden mucho con esto, solo quiero que sí les quede claro que no es lo mismo definir que describir. Cuando describimos ya podemos hablar de otras características que ya no únicamente se quedan en lo general, sino que son más particulares. Y obviamente la filosofía a través del tiempo, con ayuda de la psicología, como les decía, pues ha venido describiendo al ser humano de una manera más completa. La semana pasada yo les presenté la definición del maestro Pedro Gómez Danés. Ahorita me regreso, tranquila. Que con esto nos quedamos. El maestro define o describe al ser humano como una realidad existente, compuesta, con capacidades innatas, que en cuanto a persona se diferencia por su irrepetibilidad, en cuanto a sus operaciones es señor de la historia, y vive en tensión innata hacia el conocer y hacia la felicidad. Y pues esta realidad puede equivocarse. ¿Cómo se llega a esta definición? O a esta descripción. Ahora sí me regreso. Muy fácil, a través del concepto de alma. El concepto de alma en filosofía no tiene nada que ver con el espíritu.
Bueno, aparentemente. Ya nos vamos a ir dando cuenta de que somos una unidad y no podemos separar una cosa de la otra. Estamos íntimamente y estrechamente relacionados, pero así para el nivel de explicación que quiero manejar ahorita, sí quisiera que puedan conocer el concepto de alma en filosofía y sobre todo en filosofía antigua y griega. Otra vez nos vamos a la etimología. El concepto de alma viene de anima, anime, lo cual quiere decir principio vital o soplo de vida. Y se puede definir como aquello que hace que cada ser vivo sea, fíjense cómo aquí este sea lo puse en itálicas y en negritas, porque la palabra ser en filosofía tiene mucho peso. Entonces, aquello que hace que cada ser vivo sea de un modo concreto, animal, vegetal, fungi, etc. También se puede definir al alma como la naturaleza o modo de operación, es decir, como el modo de ser. Entonces, en los griegos, hablar de alma es hablar del principio que anima o da vida al cuerpo, pero no porque estén separados, son una unidad, no se pueden comprender por separado. Más bien hay que verlos estrechamente unidos. Así, con esta definición de alma, se puede comprender el modo de ser hombre o el modo de ser humano, reconociendo en el alma humana la naturaleza o las operaciones más básicas que yo ya les había comentado la semana pasada. El ser humano es capaz de conocer, de querer y de sentir. Hay otra forma también de señalar estas capacidades, las podríamos señalar como la capacidad racional, equiparándola con el poder conocer, la capacidad volitiva, equiparándola con el querer, y la capacidad sensible, equiparándola al sentir. Y es así como llegamos a esta definición, que ya les leí. No sé si voy muy rápido, espero que no. Ya se me fue mi manager. Si alguien siente que voy muy rápido, si hay alguna duda pueden anotarla. Va a haber sesión de preguntas al final. Tampoco se apuren por anotar todo, pues saben que este material queda grabado y lo pueden consultar después. Sobre todo con más calma, los puntos que no están quedando claros o que hace falta a lo mejor profundizar un poquito más. Y no se preocupen, porque además ahí viene un ejercicio que nos va a iluminar muy bien todo esto. Entonces, reconociendo estas capacidades que son propias del modo de ser humano, podemos llegar a esta descripción. Precisamente aquí señalamos al ser humano como una realidad, no como una idea o una ideología, sino como una realidad existente. Esto, digo como paréntesis, en la historia de la filosofía ha habido filósofos que creen que nada existe, todo está en la mente, todo es una ilusión. Sobre todo el mayor representante de esto es un filósofo inglés llamado David Hume. Y pues ese modo de entender la realidad es bastante complejo y cuestionable. Aquí estamos partiendo de un realismo moderado. Es una escuela filosófica. Está de trasfondo de todo esto que les estoy diciendo. El ser humano es una realidad existente, compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tiene capacidades diversas, con capacidades justamente innatas, es decir, nace con ellas, con las capacidades, desde la concepción, desde que, esto lo dice la embriología, un espermatozoide fecunda un óvulo, se crea o comienza a existir un nuevo ser. Este es el primer renglón del libro que todavía hoy la Facultad de Medicina de la UNI tiene de embriología. Y ahí termina, ¿verdad? Un nuevo ser. Quien diga que este nuevo ser no es humano, le voy a pedir que me compruebe que este ser es entonces vegetal, fungi o monera.
Y es muy difícil, eso no se puede comprobar. En cambio, podemos comprobar que ese nuevo ser tiene en sí mismo la capacidad, voy a regresar aquí un poco, este nuevo ser en el vientre de la madre camina hacia una plenitud de desarrollo, está en crecimiento, y aunque necesita de las condiciones propias del vientre de la madre para ese crecimiento, es un modo concreto de crecer. Las capacidades se van desarrollando. Hay capacidades que no se van a desarrollar del todo en algunas personas. Y no me estoy refiriendo únicamente a que te falle un dedo o una pierna. Simplemente la capacidad racional es distinta en cada persona. No todos tenemos la misma capacidad de lenguaje, por ejemplo, o de memoria. A eso nos referimos precisamente con la irrepetibilidad. Las capacidades son innatas, son propias del modo de ser humano, pero también son diversas en cada ser humano, en cada individuo o en cada persona. Bueno, hasta aquí voy a leer la definición porque lo demás lo vamos a ver un poquito más en la siguiente sesión, que es sobre todo la parte de la felicidad. Pero vamos a hacer un ejercicio para iluminar un poco. ¿Se acuerdan de la canción de Morat, Para aprender a quererte? Bueno, seguramente sí. Aquí les pregunto si les gustó. Bueno, ya la conocían, seguramente les gusta. Vamos a dar otros minutos para que cada quien la escuche. Pueden escucharla si quieren o pueden ver el video como ustedes gusten. Es decir, solo escuchar o escuchar y ver. Lo que quiero pedirles ahora es que, según van escuchando la canción, vayan tomando nota de todas las operaciones o facultades humanas que ustedes encuentran presentes en esta canción. Es decir, todos aquellos actos, ya sea racionales, que tienen que ver con el pensamiento, con la memoria, con la inteligencia del ser humano, o aquellos actos de la voluntad que tienen que ver con la decisión, con los deseos, los impulsos, las aspiraciones, aquellos actos de la vida sensitiva que tienen que ver un poquito más con la intuición, la percepción, el uso de los sentidos, o sea, todo lo propiamente humano que ustedes encuentran en esta canción, hay que tomar nota de ello, o sea, vayan haciéndose conscientes de cómo la letra de esta canción nos presenta un ser humano real y concreto. Y la idea es que en el chat pues puedan compartir, no todo lo que escriban, ¿verdad? Pero sí alguna de las cosas que ustedes encuentran en la canción. Entonces, vamos a dar unos minutos para hacer este ejercicio. No lo voy a transmitir para no tener fallos con el internet, cada quien lo puede ver y hacer. Adelante. Ok, chicas, supongo que ya todas escucharon la canción. Si alguien quiere seguir compartiendo en el chat, lo pueden hacer. La idea de este ejercicio es que ustedes pudieran encontrar pues a un ser humano concreto, que digo, en este caso podemos pensar desde los integrantes de Morat a cualquier otra persona que se pueda sentir identificada con esta letra, nosotras mismas, y pues este ser humano real que, pues que está presente en una situación concreta y que reacciona de una forma concreta. Vamos a entrar un poquito a hablar de las capacidades, que si recuerdan pues es el tema principal. Ya nos estamos acercando al final, pero sí quiero delinear las capacidades humanas y las facultades que estas capacidades implican. Atención a esto porque de aquí sí pueden salir preguntas para nuestra competencia. Muy bien, las capacidades humanas
como les decía, se pueden nombrar como racional, volitiva y sensible. De hecho, considero que estos conceptos son más propios que los verbos conocer, querer y sentir, porque estos conceptos son más amplios y de alguna manera engloban mejor pues las facultades o las operaciones o actos humanos que, como les decía, no se dan aislados porque somos una unidad. Hay actos humanos u operaciones que conllevan al mismo tiempo la sensibilidad y la racionalidad, y que si quieren ser más complejos también conllevan la capacidad volitiva. Entonces, siguiendo nuevamente a Yepes y su colaborador Aranguren en este texto de Antropología Filosófica, que es un texto que precisamente me pasó Diana Cruzada, si alguien lo quiere, pues me imagino que está disponible, igual yo también lo tengo en PDF. Para las que no han estudiado nada de esto, se les puede hacer un texto muy denso, entonces pues tampoco se preocupen por tenerlo que leer. Realmente he intentado que estas presentaciones sean un poco más aterrizadas, sencillas, y no enredarlas en tanto concepto, pero hay quien sí se puede sentir interesada en leer el material, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo a Yepes, tenemos en la explicación del ser humano una serie de funciones o facultades que se pueden denominar como funciones sensitivas, apetitivas y funciones propias del intelecto, de la voluntad o de los sentimientos. No se preocupen por esto que acabo de decir, o sea, lo estoy diciendo por complementar. En realidad nos vamos a basar en esta diapositiva. Empezamos con las funciones sensitivas, la sensación y la percepción. Miren, el conocimiento del mundo siempre se ha entendido como un acto racional, como una actividad de la razón humana, pero resulta que es una actividad que conlleva también la sensibilidad, porque el conocimiento empieza por los sentidos. Cuando hablamos de sensación, nos referimos a la actividad de los sentidos. La canción comienza diciendo, cuando te vi, el ver es un acto sensorial en donde a través del ojo, pues se capta una imagen, o más que captar una imagen, perdónenme, retiro lo dicho, porque para eso tenemos la imaginación que ahorita vamos a explicar. A través del ojo podemos hacer nuestras, por un proceso que se llama abstracción, pues las características accidentales, se dice en filosofía, es decir, materiales de un objeto, su color, su figura, su sonido. Lo voy a poner en un ejemplo. Si escuchamos el sonido de un motor, estamos hablando de una sensación que entra por el oído. Si nosotros queremos saber de qué se trata, pues tendremos que acudir, por así decirlo, a la percepción. Es un proceso en donde ya ese sonido es captado por la inteligencia, por el cerebro, y entonces podemos comprender que lo que estamos escuchando es un motor. Pero tenemos también la imaginación, que es una facultad maravillosa, maravillosísima, porque la imaginación nos permite, como su nombre lo indica, pues crear imágenes de los objetos conocidos, y así nosotras podemos, aunque no estemos viendo en este momento un motor, físicamente, con los ojos o escuchando su sonido con los oídos, sí podemos imaginarlo. Cuando yo empecé a hablar de él, a todas en la mente seguramente se les vino un motor, que también es muy interesante el fenómeno de cómo cada una se lo imagina diferente, ¿verdad? Todas estas facultades son sensitivas, o sea, son sensibles, porque para que ocurran se requiere de los sentidos, se requiere del sistema nervioso, se requiere del cerebro, pero a la vez son racionales, sobre todo cuando ya hablamos de memoria, porque podemos recordar, y cuando ya hablamos de pensamiento, donde podemos hacer una reflexión, un juicio,
Por ejemplo, si el motor de un carro no funciona, pues hacemos el juicio de que está descompuesto. Y luego entra la dimensión volitiva porque tenemos que tomar una decisión, me vengo de este lado, de repararlo. Y tenemos que buscar pues el precio más económico, la opción más conveniente. Entonces vemos cómo las facultades en las acciones humanas son complejas y se dan en unidad. Las capacidades funcionan o trabajan en unidad. La estimación se refiere a un proceso también sensitivo porque tiene que ver con la forma en que nuestro organismo se relaciona con la realidad. Por ejemplo, si yo tengo delante una hamburguesa y por otro lado un plato de arroz con cortadillo, pues yo voy a manifestar una preferencia por uno de los dos platillos. Alguno de los dos se me va a antojar más al sentido del gusto. También voy a reflexionar cuál es más conveniente comer, de acuerdo a si alguno de ellos me puede caer mal o, no sé, a lo mejor no quieres engordar con la hamburguesa. Entonces, la estimación es un proceso sensible, pero a la vez racional y volitivo. Otra vez. El pensamiento y el lenguaje son procesos que sí se consideran propios del intelecto o de la racionalidad, pero están en relación con el mundo exterior. Y por el lenguaje nos comunicamos y podemos comunicar precisamente lo que reflexionamos y lo que decidimos. Tenemos también la facultad de formar hábitos a través del aprendizaje. Esto es una maravilla porque cualquiera que se haya propuesto algo, por ejemplo, levantarse a la primera, pues ya de eso se puede formar un hábito. Si se hace una estimación, es conveniente para mí levantarme a la primera. Si se toma una decisión y por ende, pues se lleva a cabo una conducta, ¿verdad? Tenemos también emociones. Las emociones son procesos fisiológicos en principio, pues que tienen que ver con el cerebro, el sistema nervioso, el organismo. Son localizables en el cuerpo, el miedo, la angustia, la ansiedad, que pueden aparecer en dimensiones normales y son propias del ser humano. Es una forma de sobrevivir, de tender hacia la propia autorrealización. Y bueno, los sentimientos. Tenemos los sentimientos también, que ya no son meras emociones, sino de alguna manera permanecen. La emoción es un poco más pasajera y con un buen ejercicio de inteligencia emocional uno puede aprender a reconocer qué emoción está experimentando, qué pensamiento está detrás de ella, como les decía en la sesión pasada también, y tomar una decisión. Hay pensamientos que se llaman irracionales en psicología porque no tienen un fundamento y desencadenan emociones a veces negativas o desagradables, pero en cuanto somos conscientes de ello podemos tomar la decisión de rechazar ese pensamiento y entonces la emoción cambia y el sentimiento pues no prevalece o no permanece. Bueno, este es un mapa de las facultades humanas. Les dije que me iba a extender 1 hora y ya es, así que lo prometido es deuda. Vamos a ir cerrando. Evidentemente vamos a ahondar más en estas funciones o facultades humanas a partir de la próxima sesión, sobre todo porque vamos a hablar, la sesión se va a llamar Más allá de ti, amor, felicidad y sentido de vida. Vamos a hablar de una capacidad muy honda en el ser humano, que es la capacidad de amar y ser amado, o la facultad, mejor dicho, de amar y ser amado, que evidentemente está completamente unida pues, a estas capacidades humanas, racional, volitiva y sensible, pero también abarca la dimensión espiritual, que también les prometí que íbamos a hablar del espíritu y de qué puede tener que ver Dios en todo esto. Muy bien. Vamos a ver, porque no me deja avanzar de diapositiva. Les hago nuevamente la invitación de Sócrates, el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo y sé feliz. Damos los créditos a Slide Carnival y a Unsplash por las imágenes y el diseño, y tenemos aquí también las referencias utilizadas. De mi parte es todo, chicas, les agradezco. Si hay alguna pregunta, pueden ponerla en el chat
para responderla de una vez y también a las que van a ver este video después, pues les puede servir de reflexión lo que alguna llegue a preguntar. A mí me quedó un poco de duda, Ana Karen, con la capacidad volitiva. O sea, como que nunca había escuchado el término, la verdad, entonces no lo logro captar realmente, o sea, como que al 100%. Muy bien, gracias Laura. El término volitivo viene del latín volo, volare, y se refiere al querer. El querer es complejo, o la capacidad volitiva es compleja, porque no se refiere únicamente, por ejemplo, a tener el deseo por una cosa. De hecho, me regreso porque creo que no mencioné las facultades de la volición. Son los deseos e impulsos, por un lado. De esto vamos a ahondar un poquito más la siguiente semana. No es lo mismo hablar de deseos que de impulsos, y tampoco es lo mismo hablar ya de decisiones o de fines. Los fines aquí se pueden entender como ideales, o bueno, para las que son militantes, pues el gran ideal les suena, ¿no? Que es como un motor que mueve tus decisiones y que ordena tus deseos y tus impulsos. Entonces, la capacidad volitiva se refiere al querer, que en términos generales engloba deseos e impulsos, pero también la capacidad de tomar decisiones orientadas a un fin, que en todos los seres vivos ese fin está delimitado por el propio modo de ser y en general lo podemos definir como un bien. Todo ser vivo por naturaleza tiende a su fin o tiende al bien, que es lo conveniente para sí mismo. Por eso nosotros, los seres humanos, que somos tan complejos frente a otros seres vivos y que tenemos esta capacidad de ordenar nuestros deseos e impulsos para tomar decisiones, pues tenemos un verdadero reto. Y cuando tomamos una decisión que no es acorde al fin o a lo más conveniente para hacer la mejor versión del propio modo de ser humano, pues andamos ahí arrastrando la cobija, ¿verdad? O sea, también podríamos hablar de la conciencia como una facultad humana de la moralidad que nos avisa cuando nuestros deseos e impulsos se quedan en la inmediatez y se olvidan del fin. No sé si con esto contesto, Laura. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Puede ser igual hablando o por chat. Igual, si no hay preguntas, pones algún comentario, algo que no hayan entendido. Yo, Ana, porque también me confunde mucho las capacidades humanas. Entonces, la racional es literal como la inteligencia humana, y luego la evolutiva son las decisiones, los deseos, impulsos, y la sensible ya vienen con los, o sea, literal la sensación y los sentidos, y ese sí, más o menos. Sí, o sea, podríamos hablar así, ahí agregaríamos en la capacidad sensible, además de la sensación o los sentidos, los sentimientos y las emociones, pero lo que también he querido transmitirles, y a lo mejor es parte de la posible confusión, es que estas facultades no se dan aisladas. O sea, porque tú no puedes, aunque quieras, como persona, por ejemplo, eh, llevar a cabo una sensación aislada, sin percepción, sin imaginación o sin estimación. O sea, todos estos procesos se dan incluso casi de forma automática. ¿Sí? O sea, tú ves algo y al mismo tiempo lo estás percibiendo. Si no lo percibieras, no podrías entrar en relación con ello. Por ejemplo, tú estás frente a una laptop o un celular. Si no hubiera percepción,
no sabrías que estás frente a la laptop o al celular, ¿de acuerdo? Estarías como solo ahí. El ojo estaría haciendo una función aislada, pero sin ayuda de la actividad cerebral o del sistema nervioso para percibir el objeto. Y la imaginación está actuando ya, porque si tú cierras los ojos, igual te imaginas el aparato. ¿Sí? Y también hay una estimación, porque, bueno, tú prefieres estar poniendo atención a esta plática en lugar de que se distraerte por ahí con tu hermanito, no sé si tengas hermanito, alguien que esté pasando por ahí, ¿no? O sea, todos estos procesos se dan de forma compleja, a veces como superpuestos, o sea, uno con otro, implicando las capacidades racional, volitiva y sensible prácticamente a la vez. Y claro, no es lo mismo hablar pues, de la decisión de ponerle atención a esta plática que de la decisión de tener un novio o de irte de viaje. O sea, también hay grados, ¿verdad?, de, de relación con el mundo y de interacción con él. Entonces, o sea, todo esto también lo digo, y vamos a hablar de esto más en la próxima sesión, sobre todo cuando entremos en el sentido de vida, porque hoy por hoy también uno de los problemas de la posmodernidad es que queremos entender al ser humano recortado en parte, o sea, como resquebrajado. Por ejemplo, toda la revolución sexual aísla el apetito sensitivo de la sexualidad a la, bueno, lo aísla, o sea, lo aparta de las demás facultades y de las demás capacidades, y además lo reduce a la genitalidad, que era lo que les decía la semana pasada. Entonces no existe ninguna clase de consecuencia de que tú tengas un acto sexual incluso a solas, o con una planta, o con cualquier objeto, con un cadáver, etcétera. O sea, solamente quieres satisfacer el apetito. Se acabó. O sea, no hay ninguna relación con ninguna de tus otras facultades, de tus capacidades, y no pasa nada. Entonces, esta manera de entender a la persona recortada, pues realmente viene a afectar el modo de vivir y de ser humano. Y sobre todo, lo que le decía ahorita Laura, o sea, se desordenan los deseos y los impulsos, como que se desligan del fin o del bien, y entonces aparentemente no pasa nada, aparentemente sí estás tomando decisiones porque estás haciendo lo que se te antoja, pero en realidad estás actuando movido por un solo impulso, y entonces tu modo de ser humano pues deja mucho que decir, o sea, se debilita. Yo no estoy diciendo que por eso dejas de ser persona, pero ciertamente, en un cierto sentido se puede hablar de que la dignidad también está en función de nuestro modo de ser humanos, o sea, sí nos apartamos un poco de nuestro ser humano primigenio cuando actuamos así. Y pues esto es lo que hoy se quiere negar, ¿no? No sé si queda más claro así. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, oigan, ¿algún otro comentario? Las veo así como que, no sé, les está saliendo un millo por la cabeza. No sé si fue mucho contenido. Solo me interesa saber si quedó claro o si lo sintieron muy pesado para reconsiderar algunas cosas. No, Ana Karen, a mí se me hace muy bien, la verdad. O sea, claro que hay que, pues, pensarlo, pero no, se me hace muy bien, la verdad, el contenido. Me gusta mucho. Yo solo tengo una pregunta como muy específica. No, no es mía, me la hizo Elena, que estaba escuchando un poco. Solo del comentario que hacía sobre la época medieval, me parece, Ujú. de que no es oscura, y de este tema de Galileo de que no, pues de que no es verdad que la Iglesia Católica y todo esto. Ella dice que lo ha leído como en libros de historia y así. Bueno, yo creo que todas hemos visto estos datos. Entonces dice que como dónde nos podemos, en qué fuentes podemos referenciar pues lo que tú dices. Muy bien. Es muy interesante el comentario de Elena, porque sobre todo hablando de historia, tenemos que considerar que quien escribe la historia tiene una carga importante de subjetividad.
¿sí? Y los historiadores tampoco se pueden separar de la filosofía ni de las corrientes de pensamiento, las ideologías, etcétera. Entonces, a veces se recurre a ciertas fuentes que hay que conocer muy bien quién es el autor, cuál es su modo de pensar, en qué época vivió, cómo está influenciado, etcétera. Hay un libro que se llama Las leyendas negras de la iglesia, el autor es un italiano, lo tenemos nosotros aquí en Monterrey, ahorita les debo el autor. Sinceramente no es un libro sencillo de leer, o sea, está bastante complejo porque este señor es como un político y los políticos italianos son muy particulares. Pero hay unos capítulos específicos donde él presenta todos estos datos que les dije sobre Galileo y, bueno, es una fuente confiable, ¿verdad? Entonces, o sea, yo lo único que puedo decir es que tengamos cuidado con las fuentes y que normalmente y lamentablemente a la vez en la universidad y en la academia, pues las fuentes tienden a ser parciales, subjetivas y muchas veces cargadas, en este caso concreto, de anticlericalismo y de ataque contra la fe. Entonces, pues nada más hay que tener en cuenta esa parte. Y les paso como quiera el dato del libro. Gracias. Otra pregunta que acabo de pensar respecto a las facultades. Si en algún momento el ser humano debe dar prioridad a una facultad o a algunas facultades o no, o a cuál deberíamos dar prioridad. Gracias, Teresa. Una pregunta súper importante e interesante. Normalmente, y desde esta corriente filosófica que les vengo explicando todo esto, sí se da una especie de predominancia a la racionalidad, en el sentido de que es muy importante reflexionar lo que somos y lo que hacemos. De hecho, bueno, las que de alguna forma vivimos el carisma de las militantes de Santa María, sabemos la importancia del examen de conciencia, que siempre te ayuda a, como su nombre lo indica, a tomar conciencia de si lo que hiciste es bueno o es malo. Los conceptos bueno y malo son propios de la moral, ese sería otro gran tema, ¿verdad? Pero tomando como referencia lo que vimos aquí, pues si lo que hiciste es acorde o no acorde con tu naturaleza, si te ayudó a crecer o no, ¿verdad? Entonces la racionalidad tiene cierta predominancia solo en ese sentido, o sea, en el sentido de que me puede ayudar a ordenar deseos, impulsos, apetitos, decisiones, y de que me ayuda siempre, y sobre todo a través de la memoria, a ir tomando conciencia de quién soy y hacia dónde voy caminando. Este autor, Yepes, muy interesante, dice, es que si no tuviéramos memoria, pues sería imposible ser humano prácticamente, porque no tendrías la capacidad de saber qué hiciste ayer, quién eres siquiera, hacia dónde quieres ir o cuáles son tus aspiraciones o ideales, ¿no? Las que somos cruzadas, imagínense, quién sabe quién soy, mañana no sé quién soy. Entonces, tiene cierta predominancia, pero hay que tener cuidado. Y en esto la psicología nos ha ayudado bastante, o sea, no podemos caer en un racionalismo que al final acaba siendo un irracionalismo, donde nos olvidamos de que también somos seres sensibles, volitivos, tenemos emociones, y muchas veces cuando no prestas atención a una emoción a tiempo, por ejemplo, pues luego se anda manifestando de otra manera, con algún síntoma en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás desproporcionando tus fuerzas psíquicas o físicas en tu actividad, en tu horario, etc. Entonces, o sea, sí hay una predominancia, pero siempre con cuidado y con cautela, de que haya una armonía, ¿verdad? Muchas gracias, Ana Karen. De nada, chicas. Pues si les parece, damos por terminada la sesión. Les agradezco a todas su atención, su aguante y paciencia y todo. Y bueno, pues seguimos en nuestras escaladas del saber. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Y pues únicamente invocamos hoy a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Se ve que tu pregunta fue muy buena. Oigan, déjenme buscar a mi manager porque no sé cómo terminar sin que se me borre la grabación. No le pasa nada a Ana Karen. O sea, se cuenta que cuando ya se cuelgue la sesión,
se guarda Ah. en la computadora. Según yo la Perfecto. puso Ana Caro con guardada en la computadora. O sea, se va a guardar todo ahí. Perfecto, muy bien. Gracias, Laura. De Cuídense nada. mucho, chicas. Bonito día. Gracias, igual. Bye.